Gloria a Dios. Libro de los Levíticos, capítulo 16. Amén. ¿Cuántos encontraron? Se identifican con un amén. Entonces leemos así la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice así a su letra: el día de la expiación, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Amén. Gloria a Dios. Dele bonita las palmas al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Amén. Puede tomar su lugar, ¿verdad? Pero yo quiero, ¿verdad?, que esté atento a la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que en el tabernáculo que Dios le mandó a hacer a Moisés, dice que había un lugar especial en ese lugar, en el cual no todos podían entrar, solamente el sumo sacerdote que Dios había elegido para entrar a ese lugar, porque era el lugar santísimo de Dios, era el lugar sagrado de Dios. Entonces ningún hombre, ninguna mujer del pueblo de Israel podía entrar a ese lugar, porque si ellos desobedecían y entraban, entonces ellos morían inmediatamente, porque el que entraba a la presencia del Señor solamente era Moisés, Aarón y sus hijos. Dice su palabra que estaban consagrados para entrar a ofrecer los sacrificios a Jehová. Entonces dice la Biblia que era la única comunión que Dios tenía, el lugar santísimo, el arca del pacto, era el único lugar que Dios tenía su presencia en ese lugar, la única comunión que había entre Dios y el pueblo de Israel. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo de Israel, hermano, había sido muy desobediente. Hermanos, el ser humano por naturaleza es pecado su carne, amén. Mientras estemos nosotros en este cuerpo, muchas veces vamos a tener que lidiar con muchas cosas. Y Dios lo que demandaba de su pueblo, lo que demandaba del sacerdote, lo que demandaba de los hijos de Aarón, era que se acercaran delante de Jehová en santidad. Por eso Dios le decía al sacerdote que él no se debería contaminar con cosa inmunda, que dice que él no debía de tomar una mujer ramera por mujer, que él dice que debía de vestirse con vestiduras santas de lino delante de Dios. Dios le había dado instrucciones al sacerdote cómo se debía presentar delante de la presencia de Dios. Dios les había dado a ellos instrucciones para que ellos, dice que cuando se presentaran, lavasen también sus cuerpos, amén. Se presentaran en manos con vestiduras santas delante del Señor, amén. Entonces Dios demandaba eso de los sacerdotes. Pero ¿qué pasó un día, hermanos? Cuando los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, dice la Biblia que vinieron y hicieron lo que Dios no les había mandado. ¿Y qué hicieron ellos? Ofrecieron sacrificio delante de Jehová cuando el Señor no les había mandado. Y entonces dice la palabra de Dios que inmediatamente ellos murieron. ¿Por qué murieron? Porque ofrecieron fuego extraño delante de la presencia del Señor, porque no se acercaron como Dios les había mandado, porque desobedecieron su palabra. Y ese es el Dios que sigue siendo el mismo hoy en día. Dios no ha cambiado, hermano. Dios no quiere de su pueblo desobediencia. Dios no quiere, hermano, de su pueblo, hermanos, que andemos haciendo cosas, hermano, extrañas, ofreciendo oraciones también extrañas delante de su presencia, amén.
que nosotros vengamos delante de la presencia de Jehová en santidad, amén, porque Dios demanda santidad de su pueblo, amén. Dios está demandando de nosotros que nos acerquemos a este lugar santo también en santidad, amén, con manos limpias, con un corazón puro delante de Jehová, amén, porque Dios demanda eso, porque dice la palabra de Dios que sin santidad nadie podrá ver a Dios, amén. Entonces nosotros cada día debemos de practicar la santidad, amén. Y la santidad no solamente está por fuera, sino está en tres partes: alma, cuerpo y espíritu. Dice la palabra de Dios: sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo, amén. Que debemos de guardar nuestro espíritu para Dios, que debemos de guardar, hermanos, nuestro cuerpo en santidad para Dios, que debemos de guardar, hermanos, nuestra alma, nuestro corazón en santidad para Dios, porque es así, hermano, que Dios nos pide en su palabra, amén. Porque si hay una cosa que siempre, hermano, ha sido una barrera entre el hombre y Dios, ha sido el pecado. Siempre, hermano, en ese lugar también del lugar santísimo había un velo, el cual dividía, hermanos, había una cortina en ese lugar. Pero ¿sabe qué simbolizaba eso? Que había una barrera entre el hombre y Dios, amén. Entre el hombre y Dios, ¿por qué? Porque siempre, hermanos, el hombre estaba pecando, amén. Desde el principio de Adán y Eva desobedecieron a Dios. Y entonces dice la palabra de Dios que le fue quitado el huerto, porque hay muchas consecuencias cuando nosotros desobedecemos a Dios. Pero Dios lo que está pidiendo de nosotros es que andemos, hermanos, en santidad, amén, en obediencia, porque si no, hermanos, no vamos a poder ver nosotros la gloria de Dios. Así, hermanos, como el sacerdote se acercaba al lugar santísimo, así debemos acercarnos nosotros ante su presencia en santidad, en obediencia, porque dice la Biblia, hermanos, que después de todo esto, dice la palabra de Dios, que no hubo nadie quien cumpliera la ley. No hubo nadie, hermano. Ya Dios estaba cansado de tanto sacrificio. Ya Dios estaba cansado de tanto holocausto. Entonces, hermano, ¿qué hizo Dios? Tuvo que mandar a su Hijo Jesucristo para que redimiera, hermano, nuestros pecados. Jesucristo, hermano, fue el Cordero. Jesucristo, hermano, fue la ofrenda. Jesucristo, hermano, fue, hermano, el que redimió, el que dio su sangre en la cruz del Calvario para lavar nuestros pecados, para quitar, hermanos, nuestras culpas. Y entonces dice la palabra de Dios que el día que Jesucristo murió, dice la Biblia que la cortina del templo se rasgó. Eso es significado, hermanos, de que todos nosotros teníamos libertad para entrar a la presencia de Dios a través de la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque todo lo que se hacía, hermanos, en la antigüedad, en la ley, hermanos, era lo que se avecinaba, era, hermanos, lo que Jesucristo iba a cumplir, porque no hubo nadie, hermanos, que pudiera cumplir la ley. No hubo nadie, hermanos, que fuera santo como Dios quería. Entonces, hermanos, tuvo que venir Jesucristo para redimirnos, tuvo que venir Jesucristo para reconciliarnos, para que fuera, hermanos, la señal del nuevo pacto. Y es por eso, hermanos, que hoy nosotros podemos acercarnos ante su gracia, ante su presencia. Por eso es que hoy tú puedes doblar tus rodillas y puedes hablar con Dios. Es por eso que hoy nosotros, hermanos, podemos acercarnos sin problemas. Pero ¿cómo debemos hacerlo? Siempre el Señor demandando la santidad de nosotros. Porque si Dios demandaba, hermanos, la santidad
de los sacerdotes, cómo se debían de presentar delante de su presencia. También así Dios demanda de nosotros que nos presentemos delante de su presencia en obediencia, en santidad, que nos apartemos, hermanos, de todas aquellas cosas del mundo que están allá afuera, porque mucho hoy en día, hermanos, se ha multiplicado tanta maldad, tanto pecado, hermanos, y dentro de la iglesia, hermanos, cuánto han profanado el nombre del Señor, cuántas personas, hermanos, hoy en día, porque no mueren, porque no caen muertos en un altar cuando están predicando, y tal vez, hermanos, andan cometiendo muchos pecados, muchas aberraciones. Solo por eso, hermanos, mucha gente lo sigue haciendo. ¿Sabe por qué? Porque hay gente, hermanos, que se aprovecha de la gracia de Dios. ¿Sabe por qué Dios, hermano, no ha consumido todas esas personas? Porque Dios, hermano, todavía tiene misericordia y no quiere que ninguno se pierda. No quiere, hermanos, que la sangre del Señor Jesucristo haya sido en vano. No quiere, porque si fuera por Dios, hermanos, cuántos ya hubieran sido consumidos. Cuántas personas, hermanos, que se suben a los altares, hermanos, estando en adulterio, estando en fornicaciones, estando viviendo una doble vida delante de los ojos de Dios, subiendo, hermano, a este lugar, ya hubiesen caído muertos. Porque dice la Biblia, hermanos, que cuando se acercaron Nadab y Abiú a ofrecer fuego extraño, Dios los consumió. Y Dios no ha cambiado. La gente piensa, hermanos, que Dios ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Dios no cambia. Dios es inmutable, hermanos. Dios sigue siendo el mismo de ayer, dice la palabra de Dios. Dios sigue siendo el mismo de hoy, y Dios sigue siendo el mismo por los siglos de los siglos. Por eso es que usted dice, pero ¿por qué a fulano no le pasa nada? ¿Por qué peca y peca? Porque él, hermano, está mal. Y él piensa, hermanos, que va a ir, hermanos, de pecado en pecado, y haciendo lo que a él le parece dentro de la iglesia, y haciendo tantas cosas. Pero allá está un Dios, hermano, allá en los cielos, que está viendo nuestra obra. Allá está Dios, hermanos, que está viendo todo lo que nosotros estamos haciendo. Y es Él, hermano, el que va a juzgar un día. Hoy, hermano, Él, como el Señor Jesucristo, es misericordia, es amor, es paciente, es bondad, hermano. Un día también Él se va a sentar delante de su Padre como juez, para juzgar, hermano, a las naciones enteras, para juzgar, hermano, a todo aquel que no hubo andado en obediencia delante de su palabra, de sus caminos, no guardó, hermano, su palabra, sus estatutos, porque a muchas personas, hermano, les parece que ser cristiano, ser creyente es cualquier cosa. Por eso el Señor, hermano, nos dio ejemplo, que su muerte y su expiación, su sacrificio, hermano, por nuestros pecados fue una sola vez. Porque Él nos mostró que es una sola vez. Ya no había más sacrificio 1, 2, 3 veces como ofrecía, hermano, el pueblo de Israel. Solamente Jesucristo se ofreció una sola vez, hermano, por amor a nosotros, por amor a nuestros pecados. Entonces, si Jesucristo a nosotros nos redimió, nos lavó de nuestros pecados una sola vez, ¿por qué entonces nosotros vamos a ser desobedientes y vamos, hermanos, a ensuciarnos y a ir una vez más a donde el enemigo nos tenía, a donde Satanás nos tenía engañado, a donde estábamos, hermanos, en delitos y pecados? ¿Por qué vamos a volver atrás? Si Dios también, hermanos, quiere que de una sola vez Él te limpia, tú sigas perseverando en el camino. Si de una vez Jesucristo te ha limpiado, si de una vez Jesucristo, hermano, te ha reservado para salvación y vida eterna, ¿por qué vamos a profanar el santo nombre de Dios? ¿Por qué, hermanos, vamos a hacer las cosas equivocadas? ¿Por qué, hermanos, vamos a vivir una vida que a Dios no le agrada? Porque hoy muchas veces, hermanos, nos encontramos en que en las iglesias, hermanos, se está viviendo una vida que a Dios no le agrada. Y usted puede decir, pero ¿cuál es?
Porque muchas personas, hermanos, solamente van, pero no quieren obedecer la palabra de Dios. No quieren, hermanos, guardar la palabra del Señor. Cuando el Señor nos dice, guarda la palabra de mi paciencia y yo te daré la corona de vida. Pero eso, hermano, no es cualquier cosa. Eso no es cualquier cosa, hermano. ¿Sabes por qué? Porque nosotros debemos de tener temblor en nuestra vida, temor de Dios en nuestra vida, para que Dios pueda hacer en nosotros todo lo que Él quiere, para que Dios pueda cumplir en nuestra vida el propósito que Él quiere para tu vida. Amén. Pero ¿cómo debemos de andar? En santidad delante de la presencia de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para que no nos muramos espiritualmente, para que no seamos cortados, hermanos, un día, como Dios cortó a muchos, cuando también ofrecieron ofrendas a Dios. Dios le decía a Moisés que todo lo consagrado era para él, que dice que si no se acercaban en santidad delante del Señor, dice que Él los iba a cortar de su presencia. Amén. Y qué cosa, ¿verdad? No queremos nosotros que Dios nos corte de su presencia por desobediente. No, Dios no quiere, hermanos, que nosotros, hermanos, desobedezcamos la voz de Dios. Dios quiere, hermanos, que nosotros nos acerquemos en santidad al trono de su gracia. Mire lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Limpios, como dice, limpios una sola vez. Dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado, no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones del pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley. He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita primero para establecer lo último. En esta voluntad, como santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Amén. Hecha una vez y para siempre. Una sola vez, hermano, hemos sido limpiados. No nos ensuciemos más. Apartémonos, ¿verdad?, de las cosas malas. Cuidemos, hermanos, nuestra relación con Dios. Cuidemos, hermanos, lo que nuestros ojos miran. Cuidemos, hermanos, lo que nos puede estar, hermano, arrastrando a lo que a Dios no le agrada. Examinemos nuestra vida, cómo está delante de la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que en nosotros no se halle mentira, para que en nosotros no se halle engaño. Porque también, hermanos, cuando vino Ananías y Zafira, dice que ellos vendieron una propiedad, pero dice la palabra de Dios que ellos mintieron al cual ellos habían vendido la propiedad. Y cuando vino Pedro y les preguntó, primeramente dice que llegó el esposo y le dice, ¿en cuánto han vendido la propiedad? En tanto, dijo él. Entonces le dijo Pedro, pues no me has mentido a mí, sino que has mentido al Espíritu Santo. Y entonces dice la palabra de Dios que en ese mismo instante dice que cayó muerto aquel hombre por haber mentido, hermanos, al Espíritu Santo, por haber mentido a Dios. Ni siquiera, hermanos, cuando una persona está dentro de la iglesia haciendo cuantas cosas, ni siquiera está mintiendo al pastor, ni siquiera, hermano, está mintiendo al dirigente. Hermanos, se está dando cuenta, hermanos, que usted mismo que se está engañando.
burlando, porque a Dios no lo podemos engañar, porque Dios, hermano, no puede ser burlado. Él conoce nuestra vida, Él conoce, hermanos, cómo está nuestra vida delante de nosotros y delante de su presencia. Y dice también que entró su mujer Zafira y también mintió delante de la presencia de Dios, y también, hermanos, murió. Imagínense si ese mismo Dios que juzgaba de esa manera fuera hoy en este tiempo así. ¿Cuántas personas, hermanos, mienten demasiado dentro de la iglesia? ¿Cuántas veces se le dice, hermano, porque usted no vino? No vine porque estaba enfermo. Imagínese, y tal vez no estabas enfermo, tal vez estaba bien, pero quisiste mentir, hermano, porque así te la llevas la vida cristiana, mintiendo, desobedeciendo, desagradando a Dios. Pero nos engañamos nosotros solos, porque Dios, que conoce mejor nuestra vida, es el que está viendo nuestras obras, amén. Él es el que está viendo y nos conoce mejor. Por eso nosotros debemos de cuidarnos. ¿Sabe qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo, para que tu carrera, hermanos, no sea en vano, para que usted, hermano, no corra esta carrera en vano. Dios demanda santidad. Cuánto, verdad, hoy se ha multiplicado, hermanos, una desobediencia tremenda en las iglesias. Y cuántas veces mucho pueblo de Dios quisiera seguir esos mismos pasos, diciendo que como ellos pueden andar así y nosotros no podemos andar así. Usted siga obedeciendo la palabra de Dios. Usted siga, hermano, obedeciendo su palabra, y Dios te va a entregar los galardones. No miremos, hermano, atrás. No miremos, hermano, al mundo. No miremos lo que hoy, hermanos, se está haciendo y practicando delante de los templos, en las iglesias. No miremos, hermanos, lo que muchas veces se está haciendo en los altares. Que muchas veces, hermanos, cuánta gente sube, hermanos, y baila hoy en la carne, en los altares. Imagínense que viéramos esos tiempos rapidito, hermano, Dios los consume. Pero Dios ahí los deja, hermanos, porque está esperando que todavía ellos, hermanos, reconozcan que están fallando. Que reconozcan, hermanos, que ellos están mal delante de Dios. Cuánta gente, hermanos, dice que ama a Dios, pero hace lo contrario. Cuánta gente dice yo amo a Dios, pero sigue pecando. Cuánta gente, hermanos, está así viviendo de esa manera. Cuánta gente, hermanos, peca y dice aquí el pastor no se dio cuenta, aquí la hermana no se dio cuenta. Pero déjeme decirle que Dios sí sabe, porque a Dios no le podemos engañar, no le podemos mentir. Y tarde o temprano, dice la Biblia, que no hay nada que se esconda, dice la palabra de Dios, que todo siempre viene a salir a la luz. Por eso cada uno de nosotros tengamos cuidado porque la presencia de Dios no es cualquier cosa. Venir ante su presencia, su casa de oración, no es cualquier cosa. Aquí está, hermano, la presencia de Dios. Como dice la palabra de Dios, acerquémonos pues al trono de su gracia en obediencia, en santidad, hermanos, tratando, hermanos, de cumplir esa palabra, hermanos, aunque a veces puedan venir cosas a tu vida, aunque a veces, hermanos, los gigantes que siempre, hermanos, están acechando tu vida, están desafiando tu vida, pero tú vas en victoria porque Dios te puede ayudar. Porque dice la Biblia que Él venció, y así como Él venció, nosotros también vamos a vencer, amén, en este camino. Muchas veces yo te pregunto, ¿cuál es el gigante que muchas veces no te deja consagrarte a Dios? ¿Cuál es el gigante de tu vida que muchas veces no te deja crecer espiritualmente? No te deja, hermano, está allí desafiándote, está allí como desafió a David el Goliat. ¿Para qué, hermano? Creyendo que lo iba a matar, porque así es Satanás. Él piensa, hermanos, muchas veces, y él, hermano, está ahí cada día detrás de tu vida, cada día viendo, hermano, tus pasos, a dónde vas, a dónde andas, qué haces, para qué, para que un día, hermanos, él querer destruirte. Pero el Señor dice que nosotros podemos vencer. Nosotros, hermanos, dice que tenemos que orar, para eso dice su palabra, orad y velad para que no caigas en tentación, amén. Que oremos y velemos, hermano,
para que nosotros no caigamos, hermano, en tentaciones, para que no le fallemos a nuestro Dios. Amén. Yo quiero que usted se ponga de pies en esta mañana